y reprogramaciones de los servicios turísticos en el marco de la nueva reciente ley que dictó el Congreso Nacional, que es la 27.563, y que habla justamente, bueno, de la responsabilidad de las agencias de viajes, de los prestadores, de los organizadores, en relación a las devoluciones, aparte de establecer un montón de otras cuestiones. A ver, el objeto de la charla, nosotros nos vamos a centrar mayormente, si bien vamos a hacer un análisis general de la ley, vamos a hablar mayormente de la parte de responsabilidad, de cancelaciones, y bueno, y para eso contamos con la doctora Cintia Cortés y la doctora Sandra Sofía Arcos Barcalcer, son las dos, son abogadas del equipo de FAEBIT, junto con quien les habla, y que hemos participado, para ser honestos, de la confección de esta ley y del análisis de los, ya no sé cuántos, cientos de miles de proyectos de ley anteriores a esta ley, y que también estamos trabajando en la reglamentación de esta ley. Pero bueno, es una ley atípica, es una ley de emergencia que no es una ley de emergencia. Este sinsentido lo vamos a explicar, pero es muy atinada en términos de los tiempos que están corriendo. También veo que hay algunos agentes de viajes, está Sebastián Salvia, que es el presidente de AEBIT, de la regional de Mar del Plata, también fue invitado. Y bueno, vamos a empezar, o vamos a tratar de charlar entre todos. A ver, la modalidad van a estar todos silenciados, y el que quiera se puede desbloquear, o sea, se desmutea, y puede opinar, o directamente por el canal de chat, y hacemos las preguntas por ahí. O sea, vamos a exponer, y después, eventualmente, quedamos abiertos para una charla. Esto es, al ser una reunión de institutos, es también participativa, y la idea es que así sea, no que sea un coloquio. A ver, somos mayormente abogados, y, digamos, esta nueva ley que vamos a tratar nos va a chocar también de bruces con algunos conceptos que hay hoy. O sea, o no nos va a chocar, pero nos va a llevar a problematizarnos y a hablar de una situación que es, digamos, compleja, pero no solo desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista social, porque también la idea de esta charla es empezar a pensar en eso. A ver, el derecho no como algo alejado de la realidad, sino un derecho inmerso en una realidad que es una realidad acuciante para los sectores de turismo, sin duda, para los prestadores, para las agencias, para los consumidores también, porque acá en definitiva estamos todos atravesando una situación que ninguno de todos los actores del sector turismo esperaban que iba a suceder, y que sucedió. ¿Cuál es? Una pandemia. Y esa pandemia trajo aparejada un montón de situaciones, que son las que esta ley de alguna manera trata de contemplar, pero que también van contra algunos principios que veníamos manejando como, no inconmovibles, pero rígidos del derecho al consumo, hoy mismo del derecho al turismo. Bueno, o sea, vamos a analizar qué está pasando con todo eso. Le voy a hacer la palabra a quien quiere arrancar. Cintia, Sandra. ¿Vas vos, Sandra? Sandra. ¿Compartís con la Filmina? Nuestra profesoresa. La profesoresa, sí. Yo, aparte de decirles que, digamos, son del equipo de FAEBIT, estas dos colegas son abogadas que se dedican hace muchos años, en su propia juventud, porque son mujeres muy jóvenes, se dedican a derecho de turismo, defendiendo empresas, defendiendo consumidores, pero mayormente la visión es una visión desde el lado empresarial, porque esta ley de alguna manera también tiene esa visión, pero que no deja de observar y de atender todo lo otro. A ver, que la visión del lado empresarial no necesariamente significa ir contra los consumidores, significa pensar también que los consumidores necesitan que las empresas subsistan para poder tener respuestas. ¿Sí? Con esto corto y te dejo a vos, Sandra. Bueno, gracias, muchas gracias al doctor Andreotti Romanín por invitarme, y por invitar también a la doctora Cortés y al Colegio de Abogados de Mar del Plata. Vamos a hablar un poquito, ya adelantó, nosotros lo conocemos por Robbie, así que voy a hablar de Robbie. Supongo que en Mar del Plata también te conocen por Robbie. Sí. Así que, bueno, Robbie nos invitó aquí para hablar un poco de esta temática con esta visión empresaria que tenemos, pero sin desconocer a los turistas, ¿no? Al derecho de los turistas. ¿Y qué vamos a ver en estos slides? Bueno, este es un aeropuerto muy conocido. Este aeropuerto es el aeropuerto de Barajas, y esta foto está tomada en el mes de marzo de este año. Entonces, Sandra,
Perdón, Sandra, ¿por qué no silenciás a todos los, porque hay alguno que está, poné silenciar a todos directamente? A ver, un segundito. Era porque como estoy compartiendo la pantalla ahora no sé dónde voy a silenciar, perdón. A donde pone participantes, y ahí silenciás ahí, Un digo, segundo. para que no se escuche de fondo. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces lo que vemos aquí es una imagen extraordinaria, es una imagen que no estamos acostumbrados a ver. Aunque nos hubiera tocado embarcar en algún vuelo en horario extraño, jamás veríamos una imagen como la que estamos viendo. Bueno, entonces esta imagen, cuando estábamos preparando esta charla con la doctora Cortés y con el doctor Romanín, nos llevó a pensar que hay muchas situaciones exóticas por estos tiempos y que esas situaciones raras y distintas y extraordinarias justifican que hablemos de remedios extraordinarios. Entonces, ¿de dónde nos suena esto? Nos suena de la propia... Perdón, no sé si hay algún tema con el audio, si todos están escuchando lo que estoy hablando. Se escucha. ¿Cómo sale eso? Bien, perfecto. ¿Qué lo hago yo? Debe ser alguno de todos los que están por ahí que evidentemente no escucha. Pero bueno, igual silencialo. Lo que pasa es que puse silenciar a todos. Acá, ¿entendés? Acá Claudia Villanús, si podés silenciar, te agradecemos. Subir la voz. Ahí yo silencié a todos, pero se ve que alguien se desmuteó. Bueno. Un segundito. Bueno, entonces decíamos que esta frase de acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios, bueno, nos surge como consecuencia de, no es un invento nuestro, sino que simplemente es algo que viene diciendo la Corte Suprema de Justicia, y no de ahora. Si ustedes se fijan en el tomo de los fallos, en el tomo 238, bueno, los que ya tenemos unos cuantos años de ejercicio profesional sabemos que el 238 es un tomo muy viejo. Bueno, este fallo es de 1957, así que imagínense desde cuándo que la Corte viene diciendo que cuando hay situaciones extremas se requieren medidas extremas. Así lo han dicho también numerosos otros fallos de la Corte Suprema. Por ejemplo, el caso Bustos, por ejemplo, el famosísimo caso Peralta en el 2001, en donde, producto de situaciones extraordinarias que se han planteado desgraciadamente en nuestro país, la Corte Suprema viene insistiendo en que cuando ocurren contingencias tan raras y tan extraordinarias, se necesitan remedios extraordinarios. Y alguien también lo ha dicho, no solamente la Corte Suprema, sino que en los DNU, desde el 260, en el que el 13 o 16 de marzo el Poder Ejecutivo de la Nación determinó que, como consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo, se debía a la gente estar, la gente, los que habitamos este país, debíamos estar en nuestros domicilios, y cerraban fábricas, y cerraban empresas, y todo el mundo se recluía puertas adentro, con mínimas excepciones, incluido el cierre de fronteras, con mínimas excepciones para el personal esencial de vuelos de repatriación sanitaria. Bueno, todo esto es todo lo que ustedes ya conocen, que está escrito en estos decretos desde el 260 hasta el 761, e irán, lamentablemente, seguramente algunos más, tienen dentro de sus considerandos fallos de la Corte Suprema en donde habla de remedios extraordinarios. Así que el motivo de esta imagen y esta frase es que pensemos y repensemos las relaciones jurídicas desde un ámbito que nunca íbamos a esperar ver, que era el ámbito de una pandemia. No sé si alguno de mis colegas quiere seguir con la charla y las medidas dispuestas, o sigo y alguno va interrumpiendo, como quieran. Roby, Cintia. Seguí, Sandra, y después yo te interrumpo. Dale, perfecto. Bueno, entonces, a partir del mes de marzo, cuando todo esto ocurrió, en
empezamos a pedir, estos colegas que estamos aquí dando la charla de hoy, empezamos a pedirle a nuestros mandantes, las asociaciones de empresas de viajes y turismo. El doctor Romanín trabaja para la asociación de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, la doctora Cintia Cortés para la asociación de agentes de viajes de la ciudad de Rosario, y yo para la asociación de agentes de viajes de la ciudad de Buenos Aires, y en conjunto trabajamos en el equipo de abogados, junto con otro colega, para el equipo de abogados de la Federación Argentina de Agencias de Viajes, con el doctor Agustín Beberaggi. Bueno, en ese marco le veníamos pidiendo a nuestros mandantes que por favor bregaran por una normativa de emergencia. ¿Por qué? Porque ya estaba ocurriendo la pandemia desde el mes de enero y desde el mes de febrero en otras latitudes, y lo que veíamos es que ya existía normativa de emergencia en estos países. Entonces, realmente requeríamos de normas que fueran, que estuvieran acordes a la coyuntura. Bueno, finalmente hemos trabajado todos muchísimo, desde la Cámara de Diputados hubo muchos proyectos, puntualmente uno que fue realmente muy bueno, que no es el que hoy tenemos como ley, pero bueno, es un proyecto que se trató. Luego tenemos otro proyecto, el diputado Fernández Patri escribió ese proyecto, luego otro proyecto del diputado Cornejo de Mendoza, y luego finalmente cuando se gira el Senado tenemos otro proyecto que es el que finalmente se termina aprobando, con dictamen de mayoría obviamente, y aprobación en el Senado, y ocurre que, bueno, tenemos una ley que no dice que es de emergencia en ningún lado, si con un buscador de palabras podemos buscar la palabra emergencia no está, pero sí hay dos palabras que son importantísimas y que nos van a marcar que es una ley de emergencia. Estas palabras son sostenimiento y reactivación. Y en lo personal, yo soy muy amiga de ir al diccionario, ¿no? De ir al diccionario, a la RAE, a ver qué quieren decir las palabras. Y bueno, ¿qué es el sostenimiento? El sostenimiento es la acción y efecto de mantener algo vivo. Así que imagínense si no es una ley de emergencia, ¿no? Porque eso quiere decir sostenimiento. Y la reactivación es la mayor actividad luego de un proceso de recesión. Esto es lo que dice la RAE respecto de esta palabra. Entonces, bueno, la realidad es que estamos frente a una norma que, sin decir que es de emergencia, viene al mundo jurídico, irrumpe en el mundo jurídico en una situación de contingencia global. Bueno, ¿qué soluciones le vamos a dar? Sí. Sandra, sí. Sandra, te quería comentar a los colegas que en aquella oportunidad, allá por principios de abril, porque fue al poco tiempo, nosotros incluso llegábamos a pedir un DNU, ni mirábamos porque pensábamos que el proceso de una ley, sabemos que en nuestro país se llevan bastante tiempo, y pedíamos un DNU. Pero ¿a raíz de qué? A raíz, primero, de que habían aparecido disposiciones como las de Brasil, imagínense que es nuestro país prácticamente limítrofe, no es prácticamente, y por otro lado, donde ya se hacían previsiones. Entonces pensamos, bueno, eso es porque al turismo se lo tiene como política de Estado, y nosotros tenemos una ley nacional de turismo, donde el turismo es política de Estado. Entonces había un bache de parte del Estado en mirar esta actividad. Y por otro lado, Sandra, también recordemos que al poco tiempo aparecen las recomendaciones de la Unión Europea, que golpean fuertemente porque nos traen, a pesar de que ser un derecho comparado y no aplicable directamente en la Argentina, pero nos trajo muchísimos elementos para poder seguir insistiendo. Bueno, lamentablemente llegamos a septiembre, se lo pasamos unos cuantos meses, pero hubo muchos condimentos que sirvieron de esa legislación comparada, muy atendibles, para poder llegar a esta ley. Y como lo dijo Sandra, había otras leyes que hablaban de la palabra emergencia. Realmente yo no entiendo el motivo de no haberla incluido, pero como yo siempre también, Sandra lo explicó de una manera mucho más didáctica y jurídicamente, pero yo siempre me acuerdo que en nuestras charlas le decía, pero si yo te pongo un plan de auxilio, que era una de las leyes que estaba dando vuelta por el ministerio, te pongo que quiero sostenerte, te pongo que quiero reactivar,
o te pongo disfrazada la emergencia. Si yo estoy recurriendo a una normativa, cuando el Estado dicta una normativa con semejantes medidas, es obvio que hay que una emergencia. Uno, ¿cuándo va a ayudar a alguien? Cuando le está pasando algo, y algo grave, para que el Estado salga a dictar una norma. Y eso lo veíamos especialmente en la legislación extranjera. Era nada más este comentario que me parece bueno, que seguramente después con las recomendaciones lo vamos a profundizar. Así es. Bueno, a ver, nosotros vamos a dividir la charla en dos partes. Una son las medidas dispuestas por la ley, pero también por qué tenemos que mirar al sector con, digamos, tenemos que repensar soluciones, porque vamos a requerir, así como decíamos, acontecimientos extraordinarios, vamos a requerir de una mirada con sentido común, digamos. Estamos frente a un momento histórico que ninguno de nosotros hubiera imaginado vivir, y la realidad es que ese momento histórico requiere de miradas con sentido común, de miradas donde podamos repautar las relaciones jurídicas, donde tengamos una mirada que permita mantener los contratos vivos, porque a nadie le conviene, a nadie, ni a empresas, ni a consumidores, ni absolutamente a nadie, le conviene que existan contratos rotos, ¿sí? Máxime con la normativa del Código Civil en materia de principios generales del derecho, que nos vamos a referir a ellos dentro de un ratito. Entonces, vamos a las medidas dispuestas por la nueva ley, teniendo en consideración que no dice que es de emergencia, pero entendemos que la coyuntura es de emergencia. Y que por otro lado, vamos a ver que realmente es de emergencia, porque fíjense que dentro de las medidas económicas, tiene medidas económicas, sociales, productivas y fiscales, ¿no? Entonces, dentro de las medidas económicas que provee esta norma, garantiza el ATP, las ayudas para el trabajo y la producción, con reducción del pago del SIPA en el 95%, para todas las empresas que están descritas en el artículo 3 de la norma. El artículo 3 nos menciona, y si bien es una enumeración taxativa, en realidad deja una puerta abierta para que sea meramente enunciativa en el encabezado de la norma, porque nos da un elenco de actividades que están incluidas dentro de la normativa, pero arriba de todo, en el encabezado de la norma dice, y cualquier otra que pudiera ser incluida por el Poder Ejecutivo Nacional. Así que ahí tenemos medidas económicas que están ayudando ya en lo inmediato a las agencias de viajes y a todas las empresas que están establecidas en esa normativa. Prácticamente es en ese elenco de incisos que tiene el artículo 3, dice ámbito de aplicación, el artículo 3, pero fíjense que las únicas empresas que quedan afuera son las líneas aéreas internacionales, porque las líneas aéreas de cabotaje también están incluidas dentro de las ayudas económicas. Esta es una de las ayudas. Después hay asistencia social, porque habla de la asistencia económica no reembolsable. Y acá sí tenemos una norma ya que está vigente, que si bien incluida dentro del ámbito de la ley como ayuda o asistencia económica no reembolsable, sí la tenemos ya en el FACT, el programa que se llama FACT, F-A-C-T, es un programa para agencias de viajes que se hayan inscrito dentro de, por trámites a distancia, por el TAD, en la página de trámites a distancia del gobierno argentino, y es un sistema por el cual las agencias de viajes reciben hasta 6 salarios mínimos vital y móvil por cada trabajador, o sea, durante 6 meses, uno por trabajador, con un tope máximo de 165 trabajadores o trabajadoras. Entonces ya ahí vemos con ANR, o sea, con adelantos no reembolsables por esa cantidad, con la condición que ese dinero se utilice en el pago de salarios o en el pago de ciertos conceptos que enumera el artículo 7 del manual aplicativo del FACT. ¿Qué no pueden hacer las empresas con ese dinero? Bueno, distribuir dividendos, comprar moneda extranjera, una serie de elementos o de actividades que no podrían hacer con este dinero, pero que sí pueden hacer porque
Por ejemplo, la capacitación del personal es una de ellas, o sea, como obligación le impone a las empresas que reciban estas asistencias no reembolsables, les impone la obligación de que sus trabajadores y trabajadoras se capaciten en los cursos gratuitos que están establecidos en esa normativa. Entonces, realmente, esta es una medida social muy importante que están recibiendo a partir de ahora las empresas. Entonces, aparte del ATP, que es un salario mínimo vital y móvil, o hasta 2, como tope máximo, van a recibir también un salario mínimo vital y móvil para las empresas que tienen personal en jornada completa y medio salario mínimo vital y móvil durante 6 meses para las que tienen personal en media jornada. Entonces acá tenemos realmente una ayuda social para las empresas. ¿Cuándo vimos esto? Nunca en la Argentina, y la realidad es que nos da la pauta de que estamos ante una normativa de emergencia. Luego tenemos medidas fiscales. Y siempre y cuando, Sandra, se mantenga la nómina. Ah, por supuesto, ¿No? hay que mantener la nómina desde ya. O sea, ¿qué pasa si una persona renuncia? Porque en esta coyuntura de que no se sabe cuándo vuelve la actividad, bueno, consigue un empleo en otra industria, por ejemplo, y bueno, naturalmente la voluntad del trabajador no puede ser vulnerada, todo lo contrario, por mantener esta ayuda, pero sí como sanción por la disminución de la nómina, y por supuesto que hay que presentar el 931 y un montón de otros requisitos que establece la normativa. Bueno, dar de baja de las ayudas que correspondan en los meses sucesivos, porque estas ayudas por 6 meses se dan escalonadamente, ¿sí? La normativa es bastante clara y es muy parecida a otras normativas que han existido en otros países, e incluso países muy desarrollados, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, en Nueva Zelanda, normativa semejante a esta, y todo esto gracias a, bueno, lo que ha determinado los informes de la OIT en materia de pérdida y disminución de empleos en materia turística. Cada uno de los países ha enviado qué normativa ha tenido, y yo me he dedicado a leer en estos días, bueno, qué es lo que ha pasado en otros países, y realmente hay países que han dictado normativa como esta, y son países de gran desarrollo. Bueno, vamos a medidas fiscales. ¿Qué medidas fiscales adopta esta ley? Prórroga del pago de impuesto a los capitales o a las ganancias con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020 por 180 días. Prórroga, bueno, esta medida en realidad por 180 días a partir del momento en que venzan, con lo que si ganancias, por ejemplo, venciera en abril del año que viene, bueno, va a estar prorrogado, pero este año ya ha vencido bastante más adelante en el tiempo, así que bueno, ahí no sé exactamente cómo se tomará esto. Reducción de la alícuota del impuesto Ley 25413. ¿Qué es la Ley 25413? Es la ley de impuesto a los débitos y créditos bancarios. Acá está pendiente de reglamentación, o sea, no reglamentación, sino resolución general de AFIP que determine en qué condiciones se va a hacer esa reducción y cuál va a ser la tasa. Porque no dice eliminación, dice reducción. Bien, suspensión de medidas cautelares. ¿Qué tipo de medidas cautelares? Las medidas cautelares que interpone la AFIP cuando tenemos alguna deuda en materia fiscal o parafiscal. ¿Cuáles son las deudas fiscales? Los impuestos. ¿Cuáles son las parafiscales? Bueno, las cargas sociales, por ejemplo. Todas esas medidas esas cautelares van a estar suspendidas. Y luego viene la parte de la reactivación productiva que establece la ley, el proyecto de reactivación productiva. Y ahí tenemos 3 medidas concretas. El bono fiscal vacacional, el turismo para adultos mayores y el incentivo a la preventa. Por estos días estamos escuchando, aquellos que estamos muy en la temática, las charlas que está dando el Ministerio de Turismo haciendo la presentación del incentivo a la preventa. Esto sí sería una reactivación productiva, entiendo yo, en lo personal, producto de que lo que se pretende es la reactivación de todo el turismo interno del país. Necesariamente lo que va a volver primero, si bien nuestra actividad, y yo digo nuestra porque en definitiva trabajando entre medio de agentes de viajes todo el día, ya hablo de mi actividad, lo que vamos a ver es que va a ser la última de las actividades. Por más que haya protocolos, realmente va a ser la última de las actividades en regresar.
Y realmente es muy importante un incentivo a la venta, porque creo que todos en nuestro espíritu guardamos la necesidad imperiosa de salir unos días fuera de nuestra casa a ver otro aire. Entonces creo que si bien va a ser lo último en reactivar, va a ser cuando reactive algo realmente que espero que sea muy auspicioso, porque todos queremos volver a viajar. Bueno, en ese marco, el incentivo a la preventa tiene que ver con un bono o una suerte de crédito, más que para no utilizar el bono fiscal, digamos, es un crédito de hasta el 50% para un futuro viaje que el turista usuario pueda querer comprar luego de comprado un determinado viaje con un mínimo de 10.000 pesos en una agencia de viajes habilitada o en un prestador directo, por ejemplo, en un hotel directo o en una línea aérea de las de vuelos de cabotaje. Comprado por más de 10.000 pesos, bueno, se participa, hay que registrarse, todavía no está habilitada esa página de registro, y tendremos un crédito de hasta 50.000 pesos. Entonces, perdón, de hasta 100.000 pesos, o sea, hasta el 50% del monto de un viaje de hasta 200.000. ¿Cuándo se habilita ese crédito? Y para evitar que la argentinidad al palo lleve a cosas raras, ¿sí? Porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, bueno, realmente esto se ha pensado, cuando se ha pensado en este incentivo a la preventa, ese crédito se va a habilitar el día mismo del viaje. No se va a estar habilitado antes. ¿Para qué? Para que nadie utilice el crédito y después cancele su viaje, ¿sí? Lo mismo que si alguien usa el derecho al haber contratado por medios electrónicos, por ejemplo, del derecho de retracto, porque dice, bueno, no voy a poder viajar o lo que fuera, bueno, entonces nunca se le va a haber habilitado ese crédito. Digo, y estas son cosas que entiendo que se han tenido en consideración para evitar sorpresas desagradables. ¿En qué se va a poder utilizar ese bono o ese crédito? Bueno, el Banco Nación Argentina va a mandar una tarjeta, que creo que va a ser una Mastercard, o bien desde una app que se llama BN Plus, Banco Nación Más, digamos, para que el turista usuario tenga ese crédito en su aplicación o en esa tarjeta de crédito a partir del día en que debería comenzar ese viaje y pueda utilizarlo en cualquier servicio relacionado con turismo. Dentro de las actividades, de los códigos de actividades que están establecidos en la FIP, solo se va a autorizar ventas. Cuando pases por el Postnet, vas a ver que únicamente se van a autorizar ventas que tengan que ver con servicios turísticos o servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo. Por ejemplo, una cabalgata, por ejemplo, una excursión, no sé, te querés ir a Madrid y contratás la excursión en barco para ver las ballenas. Bueno, ese servicio no va a estar habilitado para la tintorería, para comprar en Disco o en Toledo, no sé en qué supermercado. Digo, no va a estar habilitado en otros servicios o para otras compras que no tengan que ver con los servicios que están incluidos dentro de esta ley, ¿sí? ¿Qué pasa si gastaste poco en ese destino? Bueno, lo vas a poder utilizar en tu ciudad de origen, pero siempre que tenga que ver con servicios relacionados con los que están establecidos en esta ley. Ojo, hay cines también, hay teatros, o sea que también hay otras cosas que se pueden utilizar. Bueno, ¿y qué me queda por aquí? Creo que ya he hablado todo. No sé si mis colegas quieren aportar algo, quieren decir algo que yo haya omitido, me haya olvidado. No, a ver, estuviste más que clara. A ver, también comprende, abarca los servicios turísticos, digamos, por ejemplo, excursiones. Yo tuve una consulta hace muy poquito, las excursiones vendidas dentro de la ciudad también abarcarían. Exacto, A ver, sí. todo estos son los aspectos de la ley. Yo ahí les compartí, para los que no la han leído, por el chat del grupo, el PDF con la ley. Así que bueno, por ahí está bueno, si quieren, pueden ir abriéndola para que, más que nada, cuando avancemos ahora en los capítulos de responsabilidad o en la parte de responsabilidad, la puedan tener presente, porque por ahí hay términos y cuestiones que podemos llegar a discutir, ¿sí? Creo que nos conviene seguir avanzando, Sandra, Perfecto. en el... Sí, Perfecto. aquí alguien preguntó por comidas, y dentro de las actividades que la ley contempla para, digamos, para poder aplicarse y dar todos estos beneficios, dentro de la numeración que está en el artículo 3, el inciso I habla de gastronomía, café, bares y confitería, restaurantes, cantinas, restaurante y cantina con espectáculo, servicio de restaurante y cantina con espectáculo. Así que
entiendo que si esos restaurantes que están, por ejemplo, en la costa, supongo que podrán por el código, como dijo Sandra de la AFIP, estar adheridos a este crédito que va a tener la persona que tenga la tarjeta o que tenga la aplicación en el teléfono. Eso quería aclarar porque lo preguntaban en el chat. Sí, hay un PDF que distribuyó el Ministerio de Turismo que está muy interesante porque está muy bien explicado. En todo caso, Robin, no sé si vos lo tenés a mano o también compartirlo, y si no, al Sí, lo final tengo de la charla... ahora antes de que termine la charla lo subo. Sí, perfecto. Acá. Bueno, a ver, nos metemos en la parte más álgida. Todo cancelado. Ahora, la agencia de viajes es responsable. Acá vamos a tratar de hacer un poco más picante la charla, porque depende en qué lugar nos posicionemos. Algunos entienden que sí, que la agencia de viajes es responsable por el servicio no cumplido. Pero bueno, la realidad es que empezamos la charla diciendo que aeropuertos vacíos, situaciones extremas, requieren medidas extremas, pero sin ir a nuevas leyes, vamos a qué dice la normativa argentina. ¿Hay incumplimiento inculpable en el código argentino, en el derecho argentino? Sí, lo hay. Concretamente tenemos varias normas y acá estamos viendo algunas de ellas. Bueno, ¿cuáles son esas normas? Cintia, no sé si querés hablar un poquito vos para no monopolizar yo la palabra, o Bueno, Robbie, y si no, sí, sigo no, adelante. No, igual hay tiempo y hay muchos temas para hablar, tranqui. Dale. Así que, estas figuras a que se refiere Sandra, bueno, tenemos la imposibilidad de cumplimiento definitiva temporaria, que están en el 955, 956 de nuestro código. Incluso Alterini dice que luego de haber hablado de las fuerzas mayores como una redundancia, porque en realidad el caso de fuerza mayor requiere de los mismos requisitos del hecho externo, imprevisible, extraordinario, que ha hecho que no se haya podido cumplir las prestaciones de un contrato. Y a mi criterio, nosotros durante todo este tiempo, por nuestra actividad, hemos recibido, yo ayer justamente una charla decía, reclamos obviamente, y a veces me he quedado asombrada, no sé si por la juventud o por el apuro de colegas, de mezclar mucho las figuras. Yo creo que estamos sin dudas inmersos en un caso fortuito, fuerza mayor, que nuestro código lo trata como sinónimos, y que no es imputable ni al consumidor ni a la gente. Con lo cual, no es que ello diga que yo no tengo que cumplir con la devolución de lo que obviamente un pasajero me haya pagado por su viaje, no es que exime de eso, pero sí de otros rubros que generalmente se ponen los reclamos, que son, ustedes conocen, daño moral, intereses, indemnizaciones, sanciones dentro de un ámbito, porque, a ver, así como no tuvo la culpa el consumidor, tampoco la empresa. Esto vino derivado de un hecho, no sé si de la naturaleza o si fue provocado por los humanos, pero bueno, es una pandemia. Y bueno, te dejo a vos la frustración del contrato, Sandra, que siempre... no sé quién tiene abierto el micrófono, si lo podemos silenciar. Te dejaba de frustración del contrato. Perdón, ahí, sí. Bien, perfecto. Bueno, nos queda la frustración del fin del contrato. Bueno, a ver, agrego a lo que dijo Cintia, que en el caso de la fuerza mayor no imputable a la gente, hay que ver que el 1732 del Código extingue la obligación sin responsabilidad, o sea, claramente lo dice. ¿Qué es la frustración del fin del contrato? Bueno, es cuando hay una situación de carácter extraordinario. Ven que la palabra extraordinario se repite acá, excepcional, extraordinario. Son palabras que utiliza, o lenguaje que utilizó el código de 2015, que tiene un lenguaje bastante llano, ¿sí? Bastante comprensible. Le faltan las notas para mi gusto, amo las notas de Vélez, así que bueno, le faltan, las extraño, pero bueno, la frustración del fin del contrato está en el 1090, y habla del carácter extraordinario, que ya ese viaje, o el contrato en general, ya no tenga sentido. A ver, por ejemplo, pensemos en un pasaje contratado para ir a un lugar donde vive mi hermana
que se iba a casar, por ejemplo. Mi hermana se ha casado ya no tiene sentido que yo asista a esa boda. Entonces a lo mejor ahí podemos entender que se ha frustrado la finalidad de ese contrato, sin perjuicio de lo cual también se extingue sin responsabilidad. El código lo trae con el antecedente del rey de Inglaterra, que se enfermó el día que iba a ser coronado y entonces el alquiler de los balcones ya no era necesario, porque la coronación se hizo mucho más adelante y ya ese alquiler de balcones no servía para nada. Pero digo, sin ir a esos ejemplos de los casos de la corona, como mencionan todos los comentaristas del Código Civil y Comercial, bueno, pensemos en que pudo haber una frustración de ese contrato de viaje, lo que no quiere decir que rompamos los contratos. Y también en la Ley de Defensa del Consumidor tenemos normas sobre el incumplimiento inculpable. ¿Por qué? Porque si nos vamos al 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando hay un incumplimiento en la oferta o en el contrato, el consumidor siempre tiene derecho a exigir el cumplimiento forzado, aceptar otro producto o prestación equivalente, rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de, dice el artículo 10 bis, de los daños y perjuicios que correspondan. Pero, atención, no nos olvidemos de algo, que dice, salvo el caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, nos damos cuenta que ante una situación de fuerza mayor, el incumplimiento es inculpable, ¿sí? Hoy estaba leyendo una denuncia de un consumidor en una jurisdicción, creo que es en Río Negro, y entonces la denuncia decía, pido indemnización por daño punitivo, por el incumplimiento culpable, por, bueno, la imposibilidad, lo que decía Cintia recién, ¿no? Imposibilidad de cumplimiento y caso fortuito y la frustración, y todos tienen consecuencias diferentes, pero además el pedir el daño moral, el daño por la privación de vida, por ejemplo, leí hoy en una demanda, y bueno, la verdad que son situaciones, son figuras, mejor dicho, son figuras jurídicas que no son compatibles entre sí. Entonces, bueno, acá sí estamos viendo aquellos que, bueno, por el trabajo que hacemos a diario, digamos, en esta fábrica de derecho que tenemos en nuestros estudios, lo que vemos es que se utilizan figuras que no son compatibles. Entonces, bueno, atenti con esto, ¿no? A ver, ¿qué viene a decir esta nueva ley? Nos viene a decir básicamente tres cosas distintas, o tres cosas para los casos de contratación, sea a través de intermediarios o sea contratación directa. Entonces, es la primera vez que vemos que una normativa distingue el modo en que se haya contratado para dar una solución determinada. Esto sí es novedoso, y entendemos, y con esto también abro el debate con mis colegas, ¿no? Entendemos que esta solución la da el legislador porque interpretó que cuando nos responsabilizan por ser toda la cadena de comercialización por el artículo 40, y la realidad es que los jueces y los organismos de defensa del consumidor también, muchas veces cometen el error de considerar que la responsabilidad es siempre y por cualquier cosa, y no. Nunca hay que olvidarse que el artículo 40, y acá mejor seguramente lo va a poder explicar la doctora Cortés, digo esto y les dejo la palabra. El artículo 40 habla del vicio o riesgo de la cosa. Acá no tenemos ni una cosa viciosa, un viaje no es ni vicioso ni riesgoso como cosa puesta en el comercio. Entonces, bueno, la responsabilidad solidaria sin ningún miramiento también resulta un error. Y acá en la contratación a través de intermediarios vemos que se puede hacer uso de esta figura donde vamos a romper un poco esa cadena de responsabilidad solidaria, porque sí, como muchas veces vemos en las sentencias de turismo. Cintia, ¿querés agregar algo sobre el artículo 40? Que yo sé que tenés una posición muy interesante. Yo ya esto no es de ahora, ya hace unos años, justamente en un fallo de la doctora Aida Kegelmacher de Carlucci, que supongo que muchos deben conocer, y que se trataba de agencias de viajes,
dijo muy claramente que, primero, yo quiero dejar en claro que el contrato de turismo sí es una relación de consumo, sí, pero que se aplique siempre el 40, no. ¿Por qué? Porque la doctora fue muy clara y dijo que se refería a un supuesto que sufra de daño el consumidor usuario, como dijo Sandra, por consecuencia del vicio, riesgo de la cosa, de la prestación del servicio, ya dado que este artículo está en íntima vinculación con el artículo 5 de la ley, que impone al empresario la obligación de evitar riesgos a la salud o integridad física del consumidor. La norma se refiere a todo menoscabo en el derecho del adquirente del bien o servicio y diferencia según el daño provenga del vicio, riesgo de la cosa o derive de la interrupción o deficiente prestación de un servicio. Pero para el incumplimiento tenemos el artículo 10, que está en la ley, que es otra cosa, porque aquí no tenemos una cuestión vinculada a la seguridad, todo lo contrario, si el viaje no se hizo, no se realizó justamente para preservar la seguridad en las personas de los pasajeros, ¿no es cierto? Esto fue también abonado por prestigiosos doctrinarios que son de mi ciudad, como el doctor Carlos Hernández y Frustragli Sandra, y también por otros doctrinarios como Picasso, donde obviamente han dicho que una interpretación literal parecería conducir a ese sentido, pero no es así, porque la prestación debe ser defectuosa. Entonces yo entiendo que si hay una prestación defectuosa, porque esa prestación se empezó a cumplir, y un defecto que afecta a la seguridad de las personas, de los bienes del consumidor, hace que se acarree la responsabilidad de toda la cadena de comercialización. Ahora, una interpretación hermenéutica sistemática permite entender que el 40 fue pensado exclusivamente para subsumir supuestos de daño causado por el servicio prestado defectuosamente o provenientes de un riesgo creado, en tanto, como dije, repercutan. Ahora bien, y ustedes me preguntarán, ¿y esto se ha aplicado? Sí, no en el ámbito del turismo, donde vemos, yo me acuerdo que hubo un fallo, ya hace un tiempo, Sandra, seguramente vos te vas a acordar el nombre, donde decía de la corriente imperialista del derecho del consumidor. Sí. ¿Qué quiso decir el juez cuando dijo eso? Como que realmente era una forma imperialista de entender la norma, cuando la norma no está diciendo eso. Y en varios fallos ya de la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala D de Buenos Aires, en casos contra, por ejemplo, Garbarino y otro caso que es contra Volkswagen, de Ruiz contra Garbarino y Wallenbaum contra Volkswagen, dijo que no, que, a ver, no había una prestación defectuosa. En un caso había sido la quiebra de la concesionaria, entonces decían, no, en realidad el que te tiene que dar auto es Volkswagen. Bueno, y la concesionaria, digamos, no era el proveedor directo, y con Garbarino sucedía lo mismo. Entonces, nosotros teníamos un proyecto, justamente el que nombró Sandra, de Fernández Prati, donde se proponía un cambio de la redacción del 40, que le otorgaría un sentido más acorde con su verdadera razón de ser, que es la solidaridad en la responsabilidad de productos elaborados o servicios riesgosos. Acá no hay un servicio riesgoso, acá hay un servicio que no se pudo cumplir, y además que no se pudo cumplir, es un incumplimiento inculpable. Entonces, lejos para mí está la aplicación del 40, que absolutamente todos los abogados, especialmente quienes, perdónenme, a lo mejor hay algunos que se sienten afectados por lo que voy a decir, pero que se dedican a derecho del consumidor en sus reclamos, lo aplican sin digamos, como esto, como una corriente imperialista. Entonces, sí, el contrato de ecoturismo es una relación de consumo. Ahora, ¿yo tengo que aplicar el 40 en todo momento? No. Lo que pasa es que esto está muy avalado por la jurisprudencia, pero en los fallos que tenemos de turismo, ningún juez se puso a hacer el análisis de por qué lo aplica. De por qué aplica el 40. ¿Por qué son todos responsables de la agencia, el prestador? Cuando hubo un incumplimiento. Caso que nos pasó ya hace varios años fue con las quiebras de las compañías aéreas. La verdad, si yo tuviera que decirle que en el caso de Air Madrid, Aircomen, Varig, Aeroflot, por ejemplo, el de Air Madrid, donde mucha gente decía, no, porque ustedes conocían y sabían, no, yo les digo, la de Air Madrid fue que entró en un procedimiento, yo no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero me acuerdo que era procedimiento no preventivo de crisis, que era del Ministerio de Fomento, se llama en España, fue de un día para el otro, y lo de Aircomen también, o sea, no había forma, además.
yo puedo ser una agencia y no tengo acceso a los balances de las distintas compañías. Entonces, la quiebra, y hubo muchos fallos, hubo fallos que no, y hubo fallos que sí, donde condenaron a la agencia de viajes y tuvieron que pagar. Y eso realmente me parece lejano a lo que significa el artículo 40, porque vengo bregando hace años, desde mis comienzos, desde que apareció, que se entendiera de esta manera. Esto es lo que espero que todos los que somos actores del derecho nos dediquemos un poco a la investigación, le estamos dando, no, la empresa no capitalizó ese dinero. En el caso de una empresa de viajes, no capitaliza el dinero. La empresa de viajes, para los que no conocen el circuito, cuando un pasajero va y le contrata, esa empresa de viajes va a su vez a un operador o al mismo prestador directo, aerolínea, para que el pasajero, como pasaba hoy, tenga en sus manos ese ticket electrónico, ese voucher de servicio. Quiere decir que la agencia le pagó al prestador. Si no, no hay ticket aéreo. Además, las agencias, para poder emitir, firman un contrato con la IATA, donde incluso dicen que las aerolíneas las mantienen indemnes de toda situación que pueda ocurrir con el transporte, porque el transporte, el contrato de transporte es entre el pasajero y la línea aérea. Yo no soy una agencia de viaje, no es transportista, es solamente una autorizada para la emisión del billete. Por lo tanto, la empresa, la agencia de viajes, no se capitaliza con ese dinero, porque para que un pasajero tenga hoy los vouchers, de cuya devolución reclama, o la reprogramación acepta, o incluso hay muchos pasajeros que la piden porque se dan cuenta que luego no van a poder comprar el viaje y prefieren quedarse con ese crédito de un viaje realizarse a posteriori, ya se lo pagó a quien tenía que pagárselo, y es como dice Sandra, y ha dicho desde un principio, no puede ser que la propia diligencia, el haber actuado diligentemente como marca el circuito de la comercialización de servicios turísticos, hoy sea la condena de las agencias de viaje. Entonces, muchas veces, en el afán, yo entiendo, en el afán del reclamo, y obviamente yo también soy consumidora y quiero que las normas me protejan, pero hoy tenemos que mirar, como dijo Sandra, no solamente con sentido común, sino con razonabilidad. Hoy la vedette, que más adelante ya se va a referir, son los principios generales del derecho. Y no son, digamos, el derecho del consumidor no es absoluto en estas circunstancias. Tiene matices, va a tener matices, las mismas normas lo están diciendo. Tiene matices. ¿Desprotegerlo? No. ¿Considerado hipervulnerable? Sí, pero cuando realmente el otro actor, el empresario, está cometiendo un abuso. Sabemos que hay empresas, porque se ha dicho por todos lados, una empresa muy grande, que es una plataforma, donde a lo mejor no tuvo cierta corrección en la atención de los reclamos y demás, se ha visto desbordada, cosa que no la justifico, porque yo trabajo para una empresa donde atendimos absolutamente individualmente a cada pasajero. Pero quiero hacer notar esto porque muchas veces se confunden conceptos que entiendo, porque yo estoy adentro de una empresa, yo soy asesora de un grupo de empresas y trabajo hace 28 años adentro de la empresa, con lo cual conozco la cocina del circuito. Entonces puedo entender muchas veces que con nuestros colegas no lo comprendan eso, pero para que el pasajero yo me pueda reclamar ahora y tiene ese voucher en su mano y tiene el ticket y me dice devolvémelo, es porque yo le pagué como agencia a la compañía aérea, le pagué al hotel, porque si no, no tendría voucher. En el turismo, en las condiciones generales que están hechas desde la resolución 256 del año 2000, se dice que los documentos de viaje se obtienen una vez cancelado en su totalidad los servicios que contrata el pasajero. Entonces, si no están contratados y no están pagados, yo les puedo asegurar que ningún operador ni ningún prestador les va a dar los vouchers. Sandra, hay un tema. Voy a cortar algo. Primero, silenciás, Sandra, a un Galaxy J7 que está hablando. A ver, acá es donde empezamos, y esta filmina nos marca, cuando empezamos a hablar de la ley, lo que hablaba yo al inicio, es decir, bueno, empiezan a entrar, o empieza a haber situaciones de conflictividad entre normas vigentes, normas de orden público, como lo es el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, la propia Ley de Defensa del Consumidor, empieza a entrar en una aparente colisión que no es tal con esta ley, porque esta ley hace una diferenciación que, por ejemplo, que digamos que está bien lo que dijo Sandra. A ver, es la primera vez que hay una diferenciación así en una ley referida a esto, ¿sí?
pero que a su vez también puede ser vista de decir, bueno, el consumidor que tiene protección por el 42, que tiene raigambre constitucional, que tiene protección por el Código Civil, por la constitucionalización del derecho privado, digamos, puede decir, bueno, mire, pero perfecto, todo esto que ustedes me van a plantear choca, o en definitiva, esta segmentación o esta diferenciación entre contratación directa, contratación a través de intermediarios, choca con el derecho que tengo yo como usuario a no sufrir un perjuicio o a no verme perjudicado en función de un hecho externo como es una pandemia. Y las preguntas yo creo que así en los... Ya me habilité yo. Yo Sí, creo que las preguntas que hacían los colegas tienen que ver con eso, que es lo que también nos empezamos a preguntar todos. Es decir, bueno, a ver, ¿quién pierde en este contexto? ¿Realmente hay alguien que tiene que perder? ¿El consumidor tiene que perder? ¿La empresa tiene que perder? Bueno, ese es el punto que nos va a llevar todo el análisis de esto, al cual, Sandra, sugiero que avancemos, a ver, porque si no se nos va a ir muy larga la charla. Perfecto. Sí, dos cositas ¿Querés? más. El fallo del imperialista avance del derecho del consumidor se llamaba Nikant, Nikant, con Tolstoy. Bueno, ese era el caso. Y otra cosa que también dijo Cintia, la diligencia. Fíjense que todos aquellos que tienen ticket aéreo, cuando compraron y pagaron con tarjeta de crédito, lo que ven en sus resúmenes de tarjeta es el nombre de la compañía aérea, no ven el nombre en las cuotas, no ven el nombre de la agencia de viajes. ¿Qué quiere decir esto? Que quien cobró directo es la línea aérea, con lo que el precio pagado por el ticket lo cobró la línea aérea de manera directa, a pesar de que ustedes lo pudieran haber comprado a través de la intermediación directa o en línea de una agencia de viajes. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice la contratación directa? Bueno, el artículo 27 establece que en el caso que un pasajero hubiera contratado de manera directa hotel o transporte y estuviese ese servicio afectado o impedido de haber sido prestado en virtud de la pandemia, entonces hay tres opciones en este caso. Uno, la reprogramación por 12 meses, la otra es la entrega de un voucher por 12 meses sin penalidad, pero sí con costos extra, porque a lo mejor puede haber algún costo extra si la estacionalidad, por ejemplo, en la que el pasajero pueda viajar cambia. Si yo había comprado para viajar en abril y después quiero viajar en enero, y bueno, la realidad es que voy a tener que asumir esos costos. O el reintegro Pasá la filmina, Sandra, pasá Sí. la filmina. Tenés razón. Que justamente tenés todo este tema. Sí, espera que... Ahí está. Gracias. Bueno, me había olvidado. Me posesiono al hablar y me olvido de la filmina. Bueno, entonces, la reprogramación respetando la estacionalidad, calidad y valores dentro de los 12 meses del cese, la entrega del voucher o el reintegro del monto abonado en 6 cuotas consecutivas con vencimiento la primera, después de 60 días de pedido el reembolso. Ahora fíjense que dice acá hoteles y transporte. Acá entiendo que hay un error del legislador, porque si el ámbito de aplicación de la norma en el artículo 3º indica un montón de otras actividades, no solamente las agencias de viajes, perdón, no solamente el hotel y el transporte. Bueno, me entiendo por una interpretación amplia que debe darse este mismo servicio, o sea, estas mismas opciones, quiero decir, a cualesquiera de los otros prestadores que están establecidos en el artículo 3º. Bueno, ¿qué pasa si contratamos a través de un intermediario? Bueno, y ahí nos vamos del 27 al 28, nos mudamos, subimos un escalón y vamos al 28. Y habla de las tres opciones que pudieron haber de intermediarios que existen en la normativa. ¿Qué quiere decir estas letritas EBT, AT, AP? Agencia de pasajes, agencia de turismo o empresa de viajes y turismo. ¿Dónde está establecido? En el artículo 4 del decreto reglamentario de la Ley de Agentes de Viajes. Ahí vemos que esta ley remite a aquella norma. Entonces, pero no, ¿qué quiere decir esto? Que nos deja fuera a las plataformas que no son agencias de viajes, Airbnb, Booking, Expedia, no sé, eDreams, cualquiera de todas las plataformas que ustedes hayan utilizado o sus clientes hayan utilizado para la compra de servicios, que también son intermediarias, bueno, no están amparadas por esta ley.
¿Por qué? Porque se refiere exclusivamente a la venta a través de agentes de viajes debidamente habilitados por la norma argentina. ¿Cuáles son las opciones? A, reprogramar el viaje. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, las aerolíneas no pueden cobrar penalidades. ¿Por qué? Porque así lo establece el Código Aeronáutico y la resolución 1532 del año 98, que es un verdadero código de consumo en materia aeronáutica. Y la resolución 64 del Ministerio de Transporte. O sea, aerolínea que no cumplió por un incumplimiento inculpable, como es el cierre de fronteras, el hecho del Príncipe, deben redireccionar al pasajero a su destino en la primera fecha disponible. ¿Es lo que hacen todas? Lamentablemente no, porque también vemos en el mercado de líneas aéreas internacionales, Aerolíneas Argentinas, que es línea aérea de bandera, ha permitido una reprogramación sin costo. Y las líneas aéreas de cabotaje, JetSmart y Flybondi, que son las que quedan en pie, también están permitiendo la reprogramación sin costo. LAN asumió otra actitud. ¿Por qué? Porque ellos salen del país en materia de servicio de cabotaje. Entonces optaron directamente por reembolsar el valor de los tickets. Ciertamente trae alguna problemática. ¿Por qué? Porque si ustedes que viven en Mar del Plata tenían con LAN, por ejemplo, un Mar del Plata, Buenos Aires, Madrid. Bueno, ahora LAN les devuelve el ticket Mar del Plata, Buenos Aires, y ustedes van a tener que procurarse ese ticket por otra línea aérea, y probablemente cuando lo quieran comprar ya no les alcance el dinero. Así que ahí puede haber una problemática. Si hay un cambio de temporada o un upgrade, obviamente hay que pagarlo. Ahí necesariamente el pasajero tiene que asumir la diferencia. Y obviamente los impuestos que correspondan, porque a lo mejor todavía queda algún ticket comprado antes de la vigencia del impuesto país, que entró en vigencia el 23 de diciembre del año pasado, y por supuesto que ahora va a haber que pagar la RG 4815, que es una percepción del 35% a cuenta de otros impuestos. La reprogramación implica fijar una nueva fecha de viaje, o sea, no puedo reprogramar para dejar abierto. En ese caso, si yo no sé cuándo voy a poder volver a viajar, voy por la otra opción, lo que vemos en la pantalla derecha, que es la opción del voucher, ¿sí? Pero puedo decir, bueno, quiero el voucher, pero yo no sé si voy a viajar. Pongámosle que después no puedo viajar, bueno, ahí me van a tener que dar el reembolso. ¿Pasado cuánto? Pasado los 12 meses. Bueno, esperen que me fui. Ay, se me fue, perdón. Ahí está. Bueno, ¿qué es el Travel Voucher? ¿O qué es un voucher de servicio? Bueno, es un certificado de viaje para ser utilizado en el futuro. Si hoy no sabemos cuándo vamos a poder viajar, la mejor opción es que nos llevemos un vale por un viaje. ¿Por qué es la mejor opción? Entendemos. Porque ustedes piensen que las agencias de viajes que fueron diligentes y por el cual ustedes tienen su ticket aéreo o su voucher de servicio, ya no tienen en su caja el valor que ustedes pagaron por ese ticket o por ese viaje. ¿Por qué? Porque diligentemente pagaron por ese servicio. Por lo tanto, quien tiene el dinero que el pasajero pagó es el prestador. Entonces, como el prestador tiene el mismo desequilibrio económico-financiero hoy que todos están padeciendo, todos los prestadores, y muchas de las personas, porque también es cierto que algunos de los pasajeros que tenían fecha de viaje hoy están a lo mejor en una situación del 223 bis y están suspendidos, por lo tanto están ganando menos dinero. Entonces, bueno, les conviene recibir algo devaluado porque se va a devolver a los valores de aquella época. Acá no hay intereses, o sea, estamos ante una situación extraordinaria, no hay un incumplimiento culpable, por lo tanto no hay intereses, no hay ningún daño adicional como para poder recargar la cifra a reembolsar. Entonces, si ese pasajero tiene esperanza de volver a viajar, y la verdad es que lo mejor es el Travel Voucher. Vas a tener el mismo servicio que contrataste, pero diferido en el tiempo. Si el voucher no se utiliza, se puede pedir el reembolso completo final al finalizar el periodo de validez. Los 12 meses cuando comienzan a contar, desde la fecha de viaje, desde el cese de las medidas de restricción. Y, bueno, los usuarios que soliciten resolver el contrato, o sea, ahí va a haber una rotura del vínculo contractual, pueden pedir el reembolso en tanto, y el agente de viajes va a reembolsar en la medida que el proveedor hubiera reembolsado. Esto es muy importante porque cuando hay paquete turístico, o sea, ticket aéreo y además servicio terrestre, entonces a veces pasa
digamos, son dos prestadores distintos. Puede ser que la línea aérea diga, yo no te reembolso, pero el prestador terrestre sí. Entonces ese pasajero puede recibir al menos aquello que corresponda por la parte terrestre y después, bueno, o litigará o se resolverá en una mediación o lo que fuera la parte del servicio aéreo. El agente de viajes entonces se desobliga parcialmente. Esto es digamos, algo novedoso respecto del principio general que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, porque acá el agente de viajes puede desobligarse entregando parcialmente aquello que recibe. Y el plazo para efectuar el reembolso es de 60 días a partir de la fecha de solicitud. Recuerden que la solicitud tiene que ser 12 meses posteriores a la vigencia de ese travel voucher. Bueno, ¿en qué moneda va a reembolsar ese agente de viajes que deba reembolsar en virtud de que el pasajero dice, yo ya no quiero viajar, ni con usted ni con nadie, porque hasta que no tenga vacuna o la razón que fuera, o soy situación de riesgo o lo que fuera? Bueno, si el pago de la cosa comprada, del servicio turístico que se compró, es en pesos, se reembolsa en pesos. El impuesto país puede ser que se reembolse o no. A ver, ¿por qué decimos que sí, que no? Porque habitualmente en condiciones normales se puede compensar débitos y créditos de impuesto país y el que percibió, que es la línea aérea en materia de aéreos, o el agente de viajes en materia de servicio terrestre, ese que le percibió, cuando tiene que pagar, también puede compensar. Pero ahora que no hay facturación alguna desde el día 19 de marzo, hasta el presente, no hay cómo compensar, por lo tanto el impuesto país debe ser requerido por el propio percibido ante la AFIP. ¿Cómo se hace? Bueno, si entrando a la página de AFIP se puede perfectamente requerir el pago del impuesto, el reembolso del impuesto país. Si el pasajero pagó en dólares, bueno, puede ser que le haya depositado directamente en una cuenta bancaria del agente de viajes o de la línea aérea en billetes el viaje. ¿Cómo va a devolver ese prestador, sea aerolínea o sea agencia de viajes? Puede reembolsar en pesos o en dólares. Y puede desobligarse devolviendo pesos. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? En virtud de la normativa que está establecida en el Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos ya ante la versión 2015 del Código, donde el 765 nos dice que si la moneda de constitución de la obligación fue una que no es de curso legal en la Argentina, el prestador o el obligado o el deudor se desobliga entregando moneda de curso legal al tipo de cambio BNA vendedor, porque es el cambio oficial, del día que efectúen el reembolso, y así cumple con su obligación cancelatoria. O sea, quien pagó en dólares hoy va a recibir pesos. ¿Esa norma es obligatoria para las partes? Sí. ¿Podría ser dejada de lado por las partes? También. ¿Por qué? Porque es una norma que no es imperativa, y sabemos que las nuevas leyes supletorias se aplican a todos los contratos. O sea, como esta es una norma supletoria, porque no es de orden público, entonces las partes la podrían dejar de lado. ¿La dejaron de lado? No, porque tiene que estar constituido, el dejar de lado la norma del 765 tiene que ser previo a la constitución de la obligación, con lo que en este caso no habría modo de que el que pide dólares se le devuelvan dólares. Sobre todo, que cuando el servicio era para prestarse en el exterior, única manera de poder cobrar en dólares en la Argentina, porque la resolución 7/2002 de exhibición y oferta de precio por servicios establece que si el servicio se presta en la Argentina, la cotización es en pesos, y si el servicio es en el exterior puede ser cotizado en dólares a pesar de que se pague en pesos o pagado en dólares. ¿Qué les quiero contar? Que ese agente de viaje se va a desobligar producto de que, así lo dice la normativa. Distinto era si estábamos hablando del 2014, porque el 619, si la memoria no me falla, del Código Civil, versión Vélez, establecía otra cosa, ¿sí? Pero en este contexto, y todos los viajes están contratados desde la vigencia del nuevo código, bueno, se va a aplicar la normativa del 765. Y finalmente, Sandra, sí. te corto un segundito en algo. A ver, Sí, hay claro. algunos puntos que después hay que ir mirando también, obviamente, ¿no? Por ejemplo, primero en relación al artículo 27 y el 28,
hay que tener en cuenta que la legislación argentina, o sea, nuestra legislación propia de turismo, no distingue entre el organizador y la agencia minorista. Son todos agentes de viajes, con lo cual caerían comprendidos dentro del 28. Alguno podría decir que van dentro del 27, yo lo he discutido con ustedes, pero bueno, vamos a concordar en que caerían dentro del 28. Otro tema es, por ejemplo, el agente de viajes que no giró el dinero al prestador y lo tiene en su poder. A ver, ¿podría hacer uso de estas opciones? Y entendemos que no. A ver, y acá entra también la buena fe. En los casos en el cual alguna de las agencias entienda o quiera eventualmente acreditar algún supuesto de pago para desobligarse o decir que el prestador no le transfirió, tiene que acreditarlo, cosa que no podría hacer un agente de viajes que no transfirió el dinero ni al prestador ni al operador mayorista. Puede pasar que un operador mayorista no le haya pagado también al prestador. A ver, y puede haber circunstancias que va a haber que ver en cada caso particular, por ejemplo, también en relación a cómo fue facturado ese servicio. Yo estoy viendo, y hay un montón de reclamos que se están dando, de pasajeros que pretenden que les sean devueltos en dólares por tickets emitidos, digamos, antes de enero del 2020, que no se podía emitir en dólares en Argentina. ¿Por qué? Porque en las facturas, en las cuales la agencia de viajes le entregó, le consignó dólares. Bueno, en ese tema, a ver, también va a ser aplicable todo lo que vos dijiste, pero bueno, esas son cosas que los abogados, todos los abogados que eventualmente estén pensando, y ahí voy a alguna reflexión que vos dijiste al inicio, que estén pensando en litigar en esta materia o en ver qué van a reclamar, van a tener que ser cautos, porque todas estas cuestiones los van a hacer que eventualmente puedan quedar mal con el cliente. Es decir, si vos planteás un reclamo por daño punitivo, o planteás un reclamo por daño moral en un contexto de una inculpabilidad por razón de una pandemia, probablemente obtengas un rechazo por parte de la justicia y vas a encontrar que ese rechazo que, digamos, que vos vas a tener, te va a hacer quedar mal con tu cliente que generó una expectativa o que tu cliente tuvo una expectativa de obtener un monto mayor y que seguramente lo que obtenga en el tiempo, digamos, con los índices económicos, lamentablemente, de la Argentina, hagan que la ecuación no le haya convenido. Y ahí también hay que poner la cara como abogado de un consumidor diciéndole, bueno, mirá, en realidad no, lo que obtuviste no era lo que pretendías, incluso lo vas a obtener en una moneda devaluada cuando te va a contestar, bueno, lo habría aceptado, me habría convenido aceptar alguna de las opciones estas ab initio, es decir, al principio de la gestión del conflicto. Bueno, esos son algunos de los temas que te quería plantear. Y bueno, justamente ahora que veo la filmina de turismo estudiantil, vos hoy hablabas de uno de los supuestos, eventualmente, frustración del contrato. Creo que lo hemos discutido a morir, y este puede ser uno de los uno de los más claros objetos de una posible frustración del contrato y de una situación interesante, a ver, que la vas a comentar y tiene que ver con la reglamentación, supongo, ¿no? Dale para adelante. Bueno, Cintia, ¿querés agregar algo? No, simplemente que, bueno, esto que dijo Robbie de que los pagos pasen por el MULC, cuando pasan por el MULC y viene el retorno, vienen pesos. Entonces, Claro. También eso lo tiene que saber, ¿no es cierto? El pasajero sabe cómo funcionan, porque son normas argentinas, y el derecho argentino se presume, como nos ha pasado en el tema de la documentación, norma publicada, norma que está en conocimiento de los ciudadanos. Entonces me parece que lo que dijo Robbie, nosotros nos pasó en una charla con Sandra que dimos en la UBA sobre este tema, y bueno, sí, había muchos abogados que después nos comentaron, y ahora voy a pensar un poco más a la hora de hacer los reclamos. Por ejemplo, otros reclamos que se han visto. Lamentablemente sabemos de la situación de gente que se quedó en el exterior, de los pasajeros varados. Recuerden que había vuelos de repatriación, es decir, las líneas aéreas no funcionaban y que pueden haber tenido gastos. Esos gastos entran dentro de la fuerza mayor y digamos, los prestadores o las agencias no tienen por qué responder, porque son vicisitudes de que justamente, es más, estaban consideradas en las condiciones generales, que siempre es bueno que se acostumbren a pedir y que pues, fundamentalmente el pasajero, el consumidor se acostumbra a leer, porque muchas veces, porque es largo, yo siempre digo, hago este ejemplo, ¿no? Porque en la actividad, yo más dedicada a la parte empresarial, he discutido muchas veces con las empresas no se crean que dicen, ay, sí, vamos a entregarle un montón de papeles, que firmen, no. No, porque la venta tiene que ser más fluida, y sí, bueno, entonces yo muchas veces he comparado los precios, ustedes saben que hay viajes que son muy caros, y hay viajes que cuentan prácticamente
son parecidos a comprar un auto. Entonces yo digo, cuando una persona va a comprar un auto, no firma nada y le dan el auto y se va, como en Estados Unidos, manejando tranquilamente. Bueno, un viaje es igual. Un viaje es igual porque muchas veces son montos, yo he visto de viajes que son 5.000, 6.000, 10.000 dólares porque va todo un grupo familiar, deciden irse a Europa. Son montos elevadísimos. Entonces, también entiendo que todo lo que es la información, sí, es un deber de las agencias o de los prestadores informar claramente sus condiciones generales de contratación, pero también guarda, es un derecho de ver, ya lo han dicho muchos doctrinarios, que el consumidor tiene que también tener esta impronta de informarse al respecto de muchas, y ahora con más razón, porque cuando volvamos en algún momento a la nueva normalidad o volvamos a los viajes no van a hacerse como antes, va a haber protocolos para embarcar, protocolos para subirse al avión, protocolos para estar en un hotel, para hacer excursiones, y de eso también, y fundamentalmente del destino, porque puede haber que pidan pasaporte sanitario, ya hay una resolución de migraciones, donde los pasajeros que tienen pensado tanto ingresar como egresar del país, se pide una declaración jurada que debe presentarse. Entonces, son normas argentinas. Está bien, me parece perfecto que dentro de sus obligaciones el agente de viaje les informe, pero se supone que quien vive en la Argentina eso lo debe conocer, porque así lo disponen nuestras normas, ¿no? Son normas para nosotros, no son normas implantadas por cuestiones migratorias de otros países, que ahí sí el especialista, el profesional de turismo, tiene la obligación de conocer, por ejemplo, que para ir a determinadas zonas de Brasil se tiene que vacunar por la fiebre amarilla. Ahora, yo si tengo un pequeño, un niño, y quiero viajar, sé que tengo que llevar el permiso, depende si viaja solo, si viaja conmigo, si viaja sin el padre, si viajan los dos juntos, llevar la partida de nacimiento. Todo eso son normas de aquí. ¿Que la gente puede informarlo? Sí, como una colaboración especial y hace a su forma o a manera de venta. Pero si para mí constituye una obligación, no. Porque eso se supone que si yo tengo un niño, que nos ha pasado en caso o no, Sandra, sabemos que hay determinada edad que por la escuela, no por el viaje, la norma dispone de que tiene que actualizar el documento. Y yo he tenido muchísimos casos, ay, no sabía, pero ¿cómo no sabía? ¿El chico no va a la escuela? Si te piden en la escuela ese documento. Entonces, cuidado, atención, como dice mi colega, atención, esas normas tienen que ser conocidas y debe conocerlas el consumidor. Por eso también por eso se habla de este derecho de ver, ¿no? Bueno, continuamos con los viajes estudiantiles, bueno, que me vamos traen al muchos último lindos párrafo. recuerdos. Entonces vamos al último párrafo del 28 que estábamos analizando, y ahí se mete la norma con los viajes de turismo estudiantil. Y dice la ley que para reprogramar o devolver los viajes de turismo estudiantil, bueno, la autoridad de aplicación va a determinar la normativa o la reglamentación del caso. Acá entendemos que no hace falta reglamentar la ley, sino simplemente, como deriva la autoridad de aplicación, no de esta ley, sino de la ley de turismo estudiantil, que tiene una normativa específica, la 25.599, bueno, la autoridad de aplicación de esa norma es el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. En ese marco, entonces, se espera que para los próximos días, entendemos que se está trabajando en una reglamentación, una resolución ministerial, y en los próximos días se podría dictar esta medida. ¿Qué entendemos que debería tener una normativa? Y esto ya es elaboración de este grupo de abogados, no porque lo vaya a decir la norma. Entendemos que se debería prorrogar el plazo del viaje, o sea, por el plazo de un año, la vigencia de todos los contratos de prestación de servicios reglados por la ley de turismo estudiantil y por las normas reglamentarias de esa ley, que específicamente es la resolución 23 del año 2014. Pero que la fecha de cómputo de inicio de ese plazo debería ser la que debería haberse prestado el servicio originariamente, o la del cese de las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿qué pasa si, como dijo Roberto, esos viajes se han frustrado? Porque a lo mejor esos chicos que tenían que viajar porque egresaban, atenti que estamos hablando de viaje de estudio, dice ahí, miren, de viaje de estudio o de viaje de egresados. Bueno, o sea, todo tipo de viaje estudiantil.
sea el viaje que van a visitar la reserva ecológica, por ejemplo, o mundo marino para ver cómo viven los peces en cautiverio, o viajes de egresados. Entonces, para todo tipo de viajes, bueno, hay algunos que no se han frustrado, porque el chico que iba a mundo marino, por ejemplo, o a, no sé, a visitar una montaña, porque está cerca, es turismo de cercanía de su escuela, por un viaje de la naturaleza, o un museo, ese tipo de viajes se van a poder hacer, entonces esos viajes no se van a frustrar. Yo creo que incluso de los chicos que terminan el egreso del primario tampoco se van a frustrar, porque en definitiva, bueno, lo harán el año próximo cuando estén en el primer año de la escuela secundaria. Donde sí puede haber un viaje frustrado es en el de los chicos que pasan a la etapa universitaria y que a lo mejor o van a estudiar al exterior, que no creo que sean muchos, pero bueno, puede haber, o chicos que van a ir a la universidad, ahí sí una gran mayoría, esperemos, que puedan seguir capacitándose y que vayan a la universidad, y a lo mejor los tiempos de la vida universitaria son totalmente distintos a los de la vida de la escuela secundaria, entonces ahí puede haber una frustración. Bueno, cuando hay un reembolso, ahí ya porque el pasajero no puede viajar, entendemos que va a ser un reembolso pedido unilateralmente por alguno de los papás de los chicos, o por los propios chicos, porque el año que viene son mayores de edad y pueden pedir el reembolso para que les sea pagado a ellos. No nos olvidemos, aunque no tengan la mayor edad, el principio de autonomía progresiva de la capacidad que establece también el Código Civil y Comercial nuevo, ¿sí? La autonomía progresiva, pasado los 16 años, el adolescente tiene, o sea, desde los 13 que se lo considera adolescente, tiene esa capacidad progresiva, y que además se ve corroborada con que a partir de los 16 años pueden hacerse algunas intervenciones médicas o tratamientos médicos que no sean invasivos, con lo que imagínense que un tema de viaje de egresados efectivamente lo van a poder resolver ellos mismos, con lo que acá tenemos la doble condición de consumidor, el papá del chico que pagó el viaje y el propio chico o chica que tenía que viajar. Entonces, para esos casos de viaje frustrado, porque definitivamente no van a poder viajar, bueno, ahí pueden aplicar a lo mejor hasta las propias condiciones generales del contrato originalmente establecido, con lo que puede haber algún cargo por la devolución de esos viajes. Todo esto está por verse, y hoy en esta noche decimos que es futurología, porque una cosa sería lo que quieren las empresas, otra lo que entendemos que sería razonable, y otra lo que los consumidores puedan querer, y otra muy distinta a lo mejor lo que pueda salir en la normativa. Así que bueno, esperamos que en tiempos extraordinarios tengamos una normativa razonable. Y finalmente, no nos tenemos que olvidar de... A ver si puedo pasar el slide. No me deja pasar el slide. Igual, ahí, antes de no olvidarnos de los principios esenciales, bueno, que sí, está bien, que van a venir mucho en colación a esto, y volviéndole al turismo estudiantil, sí. A ver, nosotros hemos tenido la posibilidad de charlar con la mayoría de las empresas del sector a nivel nacional, y la realidad es que es muy preocupante la situación. Es decir, nosotros, todo el planteo que estaba en la Filmino, que Sandra manifestó, es una solución excepcional que planteamos, que puede ser aplicable para mantener la vigencia de los contratos y evitar, más allá de la frustración, evitar el quiebre de las empresas también, porque acá, ¿qué puede ser lo peor que pueda suceder? Puede suceder que todas las empresas sean obligadas a tener que cumplir o a tener que devolver, conforme lo dice el artículo 12, porque también ese es un tema que también nos choca, el propio artículo 12 de la ley de turismo estudiantil habla de que si eventualmente el viaje no se puede cumplir por alguna razón de fuerza mayor, el consumidor puede pedir la devolución del total. Esa devolución del total, si opera, y esto queda en la confianza que hablamos de colegas, puede llevar al quiebre o al cese de operaciones de la totalidad de las empresas de turismo estudiantil, o de la mayor parte. Y ahí en este caso podríamos encontrar algún organismo del consumidor, como ya lo están planteando abiertamente, decir, bueno, que aplique el fondo de garantía. Y la realidad es que el fondo de garantía no va a poder cubrir todas las prestaciones de todos los tickets turísticos que están dando vueltas de servicios estudiantiles, que estimamos, producto de las charlas que tenemos con el sector, que son de 200.000 niños. Niños que, Sandra dijo algo muy cierto, son consumidores, pero son consumidores hipervulnerables, es decir, por doble condición, por turistas, ahí va la resolución 34 del año 2019, y por menores. O sea, entonces,
va a tener que ser muy inteligente el legislador, el legislador, no, perdón, la autoridad de aplicación, en cómo compensar ese desequilibrio para de alguna manera mantener vivo el sistema, porque acá lo que está en riesgo yo creo que es el propio sistema en sí. O sea, este sistema de la cuota cero y todo, es todo muy lindo con todas las cuestiones que nosotros sabemos que en la práctica suceden, los dobles contratos y todo esto, pero si eventualmente no se busca una solución ingeniosa y en la cual, lamentablemente, y en esto yo, a ver, yo soy laboralista de vocación, soy abogado de derecho del turismo también de vocación hace muchos años, pero entiendo que la parte más débil en este caso también va a perder algo. O sea, yo no soy partidario de que la parte más débil pierda. El problema es que acá la parte más débil son las empresas también, de alguna manera, las agencias de viajes sin duda, los hoteleros, acá son todos débiles. Hay uno que es más débil, sí, el consumidor, pero el consumidor acá gana en la medida de perder menos. A mi entender, es mi opinión, ¿no? O sea, porque el riesgo que corre es perder todo. Entonces acá va a tener que ser muy inteligente la autoridad de aplicación y también va a tener que haber un buen trabajo por parte tanto de las agencias y, digamos, y una razonabilidad, como Sandra decía al principio, como Cintia también mencionó, de los propios consumidores. Decir, bueno, miren, a ver, acá esto es algo que no lo eligió nadie, que vino, que sobrevino, que apareció, y que ante esto hay que tomar una opción que sea la menos mala para todos, ¿no? Y ahí entra en lo que vos decís, bueno, cómo aplicar toda esta situación de los principios esenciales del ordenamiento jurídico a esto que son cuestiones regidas por, a ver, por circunstancias humanas. Es decir, vamos a aplicar, como siempre, ¿no? Pero creo que en esta situación se ve más que en otras. En esta situación vamos a ver que se aplican principios esenciales del ordenamiento jurídico a cuestiones muy humanas, como pueden ser que un pibe quiera irse con sus compañeros de viaje egresados, y lo quiera hacer en el momento que lo tiene que hacer, no cuando tenga 35 años. Hay muchos de 35 años que podrían querer volver al viaje egresado, entre los cuales yo no fui de viaje egresado, por lo cual no me incluyo, pero conozco muchos amigos míos. Pero, a ver, sacando lo jocoso, las cosas deberían poderse haber hecho cuando era el tiempo, pero a veces no se puede. Y si no se puede, hay que tratar de hacerlo de la forma que menos se dañe a todos. Y acá no hablo solo de los consumidores, porque si lo vemos solo de los consumidores, vamos a quedar sesgados pensando que por defender a ultranza una situación vas a terminar colapsando todo un sistema que va a, digamos, a ir en contra incluso de la propia defensa de tu cliente si es consumidor. ¿Sí? Paso y sigue la filmina. Bueno, así ya vamos terminando también porque son 8:30 y es hora de comer, es hora de hacer los quehaceres diarios, como siempre decimos, ¿no? Bien, bueno, vamos a ir terminando entonces y sin olvidarnos, vamos a terminar y el sentido es, empezamos diciendo que estábamos en una situación de emergencia y vamos a terminar diciendo que hay que mirar el código. ¿Por qué? Porque hay principios generales del derecho que están establecidos en el Código Civil y que son una manda, que son obligación para todos los actores del derecho, sea parte, sea contrario, sea el colega, sea el consumidor, seamos quien seamos, de qué lado estemos, no importa, realmente a todos nos caben estos principios generales del derecho. Está específicamente elegida la imagen acá. La imagen, fíjense, tendemos a poder encastrar todos los pirulitos esos de colores para que los contratos no se rompan y para que el sistema siga funcionando, porque en algún momento la pandemia va a terminar, volveremos a salir, nos volveremos a encontrar, nos volveremos a abrazar, y los contratos deben mantenerse vivos. Pero para eso, para poder mantenerlos vivos, tenemos que ir a ver qué nos manda el legislador del Código Civil, y el legislador habla del principio general de buena fe, 9, yo soy muy amiga de los números, 9, 961, 1061, lo tenemos repetido hasta en la sopa en el Código Civil. El deber de prevención del daño, 1710, atenti que si no prevenimos un daño somos doblemente responsables. El principio de la renegociación de los contratos, fíjense que es un principio que está establecido en el 1011. Si bien habla para los contratos de larga duración, en realidad no es solo para los de larga duración, es para todo contrato en donde hubo alguna circunstancia extraordinaria por la cual hay que repautar, ¿sí? Y esto viene a mi memoria el deber de colaboración recíproca del 1067.
el deber de la debida diligencia, del que hemos hablado esta noche, el principio de conservación de los contratos y el de protección de la confianza del 1066. Entonces, a ver, la realidad es que creo que a todos nos conviene mantener vivos los contratos. ¿Por qué? Porque es un deber, porque es duro que una empresa cierre, es muy duro que una empresa cierre, porque detrás de una empresa hay muchas personas, hay muchos empleados. Las agencias de viajes son empresas que hay mucho personal, y hoy están haciendo frente a situaciones muy, muy difíciles. No digo que el consumidor no tenga derecho, todo lo contrario, pero sobre la base del derecho del consumidor y poniéndonos un poquito en el lugar del otro, vamos a tratar de que todos los actores del derecho terminemos de cohesionar todos esos pirulitos para que todos los colores juntos vuelvan a tener esa forma de contrato, porque no nos olvidemos, y también por eso se puso esto, porque los contratos turísticos son contratos conexos. Entonces está uno relacionado con otro para que el viaje sea el viaje de tus sueños. Entonces tratemos de volver a unir esos pirulitos para que el viaje lo puedas hacer en el futuro, y tus clientes, tus pasajeros, a quienes nos estemos refiriendo en la noche de hoy, todos podamos tener ese viaje que, frustrado por un tiempo, bueno, pueda volverse a hacer. Roby, te cedo la palabra. Cintia. Bien. Bueno, por mi parte vamos a habilitar, les agradezco haber aceptado la invitación, participar, me gusta escucharlas, son muy claras, siempre lo fueron, lo van a seguir siendo, y creo que nos han sumado. Si alguien quiere hacer preguntas, se desmutea y las hacemos. Si no, las pueden mandar por escrito, las mandan por mail, al mail del instituto, al mail de Amajuso, por WhatsApp, por cualquier canal que nos puedan contactar. Por mi parte, agradecerles. Más que nada, es un tema que va a generar, yo estaba justo viendo una pregunta de Marlene, que decía que, bueno, que los consumidores terminan pagando de alguna manera alguna situación. Y sí, a ver, son temas que están resolviéndose ahora, muchos de estos temas, no son temas que están resueltos. Hablamos de turismo estudiantil y estamos esperando la reglamentación. Estamos esperando la reglamentación incluso de otros artículos de la ley que no tienen que ver con las cancelaciones y reclamaciones, aunque hay por ahí algún memo de la CAT, en el cual nosotros también hemos participado incorporando algunos cambios, pero, a ver, esto está todo por verse de acá a los próximos días, las próximas horas. Nos pasó la otra vez que hablábamos en una charla de una situación diciendo que no estaba, y a las 2 horas salió la resolución que reglamentaba lo que nosotros decíamos que no estaba. Así que capaz que estamos hablando y hoy hay alguien que está firmando lo que nosotros estamos esperando que salga. Lo iremos viendo. Si eventualmente cuando salga la reglamentación podemos hacer otra reunión si quieren, o si alguien tiene algún otro tema para proponer en el marco de lo que son estos institutos, lo hacemos. No hay, a ver, es fácil de contactarnos. El Instituto de Derecho del Turismo tiene su mail en el Colegio de Abogados, el de Reformas Legislativas también, Amajuso también. Entonces, mandan la inquietud y la hacemos. Yo les voy a quien quiera, les voy a enviar, en realidad vamos a subir, vamos a hacerlo más fácil, vamos a subir a la página de Amajuso, o mismo, no sé, si, Alba, si tenemos micrositio de Derecho del Turismo, o mismo al colegio, vemos cómo hacerlo, la ley, para que la tengan todos, y si no, la buscan por internet. Y bueno, y en base a eso, el que tenga ganas de plantear algo, lo puede hacer. Roby, ¿puedo decir algo? Acá veo una pregunta que habla de... Roberto dice esfuerzo compartido. Mira, Roberto, hace unos cuantos días atrás asistí a una conferencia de Ricardo Lorenzetti. Y él, por conmemoración de los 5 años de la vigencia del Código Civil, ¿no es cierto? Entre otros, hablaba Lorenzetti y otros juristas de nota. Bueno, la doctora Kemelmacher de Carlucci, por ejemplo, dijo, estamos nadando en un mar de incertidumbres, así que los actores del derecho tenemos que dar certeza. ¿De dónde sacamos la certeza? Del código, está todo escrito en el código. Así que, digamos, volvamos a la lectura del código porque nos va a dar un montón de soluciones. Y acá Roberto dice esfuerzo compartido. Justamente me haces acordar, Roberto, a que el doctor Lorenzetti dijo que
cuando les tocó la situación del 2001, y bueno, evidentemente se impuso la doctrina del esfuerzo compartido, ellos estaban un poco indecisos todavía, pero bueno, la realidad es que fue la solución que adoptaron y que además es la que se plasmó después en toda la normativa y en todos los fallos que hubo como consecuencia de la crisis de 2001. Y dijo que no le extrañaba y que era lo más apropiado en estas circunstancias, utilizar figuras como la del esfuerzo compartido para solucionar, para dar solución a este tipo de cuestiones. Y utilicemos el código, explotémoslo. Yo esto lo digo siempre a mis alumnos en la UBA, aprieten el código, a ver si le sacan jugo, porque la realidad es que el código tiene cientos de cosas, y este Código Civil, que tiene tantas críticas, podemos hacerle muchas críticas, porque en algunos artículos tiene una deficiente redacción, pero en otros habla muy claro, y mucho le habla a los jueces este código también, porque no se olviden que estuvo hecho para jueces y por jueces, ¿no? Pero ¿saben qué? La norma del 2011, este principio de renegociación del que mencionábamos hace un ratito, es una norma que no estaba, es novedosa completamente, no estaba en ninguna norma anterior. Entonces, bueno, explotemos esas normas. Y alguien por allí preguntó algo también, espera que no quería dejar de decirlo, Roby, alguien hablaba, ¿cómo renegociar? Preguntaba, se me fue la pregunta. ¿Cómo lo plasmamos? Carla. Bueno, ¿cómo lo plasmamos? Sí, Carla, lo podés plasmar en un acuerdo con, no sé si asesorás turistas o asesorás agentes de viajes, pero sí se puede plasmar en un acuerdo en donde quede establecida cuál va a ser el nuevo servicio o simplemente el voucher de servicios. Si la agencia de viajes te ofrece un voucher de servicios, bueno, es que es un documento elaborado por la agencia en donde van a estar contenidas todas las nuevas cláusulas que tienen que ver con ese viaje reprogramado. Pregunta Roberto también. Anoticio algo, Sandra. Sí. Ahí la secretaria académica del Instituto de Reformas Legislativas, Verónica Pino, me dice que tenemos micrositio, así que vamos a subir la ley directamente ahí. Perfecto. Pregunta Roberto también, ¿qué pasa cuando la línea aérea te quiere cobrar? Bueno, la realidad es que no debería cobrarte, salvo... Hay un tema, a ver, en materia de aéreos hay un tema que es muy importante. Las tarifas son dinámicas, entonces cuando tengas que volver a viajar no va a existir nunca más esa tarifa. Por eso es que algunas líneas aéreas entienden que para el momento que te vayan a hacer la reserva deberían cobrarte la tarifa que esté vigente en ese momento, porque es por un proceso que se llama yield management. Se actualizan las tarifas todo el tiempo en todo el mundo, hasta 60.000 veces por día. Entonces, seguro que no vas a encontrar la misma tarifa. Bueno, pero ante una situación de emergencia, el prestador te tiene que dar, porque lo dice el artículo 12 de la resolución 1532 del año 98, te tiene que dar el mismo viaje, respetando la estacionalidad, siempre, porque mirá que ahí hay mucha diferencia de tarifa entre alta y baja, ¿sí? Depende del destino elegido, pero no deberían cobrarte. Ahora, sabemos que lo están haciendo. Gol, por ejemplo, para devolverte el ticket, te está cobrando un 60% de penalidad, un 40% de penalidad, te devuelve el 60%. A ver, ¿es legal? No, no es legal. Entonces, lamentablemente, con algunas líneas aéreas, no va a quedar otra salida que el litigio. Aeroméxico, si el boleto era no reembolsable, porque la condición de venta fue esa, no te lo quiere devolver. Ahora, ahí sí yo entiendo que hay un enriquecimiento sin causa de la línea aérea, porque está cobró ese ticket y no está poniendo la butaca del asiento del avión a disposición tuyo. Entonces, si te da la posibilidad de poder viajar, aunque sea en otra fecha, cambiando el destino, lo que fuera, bueno, la realidad es que es parte de ese principio de renegociación de los contratos, ¿no? Digo, me parece que hay que forzar por todos los medios que las líneas aéreas, con los prestadores turísticos en general no hay problema, porque son súper flexibles a la hora de entregar un voucher. En general se decían 12 meses, y lo que dice la ley, y conocemos agentes de viaje que lo están dando hasta el 2022.
También alguna línea aérea ofrece la reprogramación hasta el 2022 como United, por ejemplo. Entonces ven que es un poco política empresaria esto, ¿sí? Hay que tratar de forzar esa solución renegociada, evitando romper los contratos y evitando el conflicto, porque imagínense que a los que asesoran turistas le van a cobrar honorarios por la tarea profesional que todos van a hacer. Las agencias de viajes van a pagar a los abogados que tengan que defenderlos, y en el medio, aquello que el pasajero podría haber pedido y aceptado sin la necesidad de un colega que lo asesore, porque a lo mejor ya estaba ofrecido desde el principio. Bueno, el día que haya que concurrir a una audiencia o lo que sea, que va a haber que pagar un honorario profesional también muy bien ganado por la gestión de todos nosotros, asesorando a las agencias o a las personas, o a los turistas, bueno, a lo mejor es menos dinero que cobra ese turista usuario por el reembolso, porque el dinero es finito, se termina en un punto. Sí. Bueno, vamos a ver, no hay más, no están habiendo más preguntas, ya son 9 menos 20, es una hora prudencial para cortarla, la charla. Entonces, vamos a cortar la charla. Y bueno, nada, nos vemos la próxima, ¿sí? Yo les mando un saludo y nada, gracias por todo. Sandra, nos sacas a todos. Bueno, dale. Gracias, y los elimino a todos ya, ¿eh? Que tengan muy buena noche. Acá en Buenos Aires hace un frío bárbaro, me están diciendo, me acaba de mandar una amiga un mensaje que hace un frío bárbaro, ni tenía idea. En Rosario que, bueno, también. En Rosario también, bueno, que disfruten del fin de semana y que descansen todos. Que descansen todos. Chao. Chao, chao.